Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy desarrollaremos un interesante y novedoso estudio concerniente al santuario celestial, el verdadero tabernáculo de Dios construido por el Señor allá en los cielos, muy similar en estructura al tabernáculo que existió en la tierra, pero de inmensas dimensiones. Este es el lugar a donde ascendió nuestro Señor Jesús y en el cual ahora ministra como sumo sacerdote nuestro delante del Padre Celestial, quien también está aquí presente en su gran trono de fuego, junto a una inmensa concurrencia de millones de seres celestiales, quienes allí reunidos buscan resolver el problema del pecado que afecta a la tierra, por lo que entonces nuestra lección llevará por título El Santuario Celestial. El Santuario Celestial es un título que desde ya nos presenta la idea principal del presente estudio, que es mostrarnos al gran templo celestial, aquel que ha sido construido en los cielos por Dios y no por el hombre, y en donde se desarrolla la última etapa del gran plan de salvación, razón por la cual es muy importante que estudiemos y nos familiaricemos con la existencia de este santuario, pues aquí está nuestro abogado y gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, intercediendo por nuestra salvación. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de las páginas 324 y 325 del libro Patriarcas y Profetas, en donde Ellen White nos dice que al apóstol Juan se le mostró el gran templo de Dios en el cielo, un templo del cual también nos habló el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, templo que es en realidad el verdadero tabernáculo de Dios y del cual los santuarios de la tierra eran tan solo una figura o sombra de carácter didáctico para ayudarnos a comprender cómo es este grandioso lugar en donde se desarrolla la última etapa del gran plan de salvación para rescatar al hombre del pecado. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Visión del Santuario Celestial. Pregunta número 1. Aunque no es del mismo material que el terrenal, ¿cómo podemos imaginarnos el gran santuario original en el cielo? Bien, el gran santuario o templo celestial que Dios ha construido en los cielos lo podemos imaginar o evocar a partir de la información que nos dan los distintos profetas del pueblo de Dios y que han quedado registrados en la Biblia, pues tanto Moisés como el apóstol Juan o San Pablo, por citar algunos nombres, vieron el gran templo celestial y lo dejaron por escrito para nosotros, de tal manera que nosotros, al estudiarlo, podamos imaginar cómo es este gran templo celestial. Pero para esto debemos partir básicamente de la información que nos brinda Moisés en el libro de Éxodo, pues el santuario terrenal que Moisés construyó en el desierto era una copia o modelo exacto del verdadero santuario de Dios, es decir, del celestial. Así lo encontramos escrito en Éxodo 26:30 o también en Hebreos 8:5, donde se nos dice que el tabernáculo terrenal era una copia o modelo del templo celestial. Y aunque evidentemente el templo celestial es sumamente más bello y perfecto que el sencillo santuario terrenal, sin embargo en esencia siguen la misma estructura y distribución, por lo que al analizar el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo es el santuario celestial. Pero además de la información que nos brinda Moisés, también podemos agregar los comentarios que otros profetas hicieron sobre este grandioso templo, como el apóstol Juan, quien en el libro de Apocalipsis nos relata cómo es este hermoso templo, así como sus muebles que lo componen, tales como el altar del holocausto, el altar del incienso o el arca sagrada. Asimismo, San Pablo y el profeta Daniel también nos hablan de este templo, como un lugar de inmensas dimensiones donde se reúnen los primogénitos de Dios. Así lo vemos escrito tanto en Daniel 7:9 como en Hebreos 12:23. De manera complementaria, Ellen White nos dice que en Santa Visión el apóstol Juan fue llevado al santuario celestial. Él nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio allí el arca del testimonio,
queriéndonos decir con esta declaración que el santuario celestial es muy similar al santuario que construyó Moisés en el desierto. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué rodeaba el santuario terrenal? ¿Dónde estaba ubicado en relación con el santuario? Y según la visión de Apocalipsis, ¿en qué se diferencia el santuario celestial? Bien, de acuerdo a la escritura, lo que rodeaba al santuario terrenal era el atrio, es decir, aquel espacio abierto del tabernáculo que a su vez estaba cercado en todo su perímetro de cortinas de lino, de 100 codos de longitud en sus dos lados mayores, siendo estos lados orientados hacia el sur, pues como recordaremos, el atrio tenía forma rectangular, siendo sus lados mayores orientados hacia el sur y los lados menores orientados hacia el oriente, es decir, hacia donde sale el sol. Así lo encontramos escrito en Éxodo 27:9. Además de esto, en el atrio también encontrábamos dos importantes objetos como eran el altar del holocausto o del sacrificio y la fuente de bronce, elementos que desempeñaban un rol importante dentro del esquema del plan de salvación, por lo que la falta de uno de ellos repercutiría seriamente en el éxito del plan de salvación. Tenemos también una subpregunta que dice, según la visión de Apocalipsis, ¿en qué se diferencia el santuario celestial? Bien, como señalamos antes, en el atrio del santuario terrenal se encontraban dos objetos, que eran el altar del sacrificio o del holocausto y la fuente de bronce. Dos objetos de profundo significado dentro del plan de Dios. Pero sin embargo, es la fuente de bronce la que no aparece o no está en la visión del santuario celestial, pues el apóstol Juan no lo vio. Falta entonces este importante objeto en el atrio del santuario celestial. Una diferencia notable y que debe llamarnos la atención. Recordemos que en la fuente de bronce los sacerdotes debían lavarse antes de ingresar al santuario, por lo que esto simbolizaba la limpieza que necesariamente debe efectuarse antes de acceder al templo de Dios. Ante esto, el apóstol Juan declara en su visión que el atrio ha sido dado a los gentiles, quienes lo hollarían o pisotearían por 42 meses o 1260 días o años literales. Esta sería entonces la razón por la que no se encuentra la fuente de bronce en el santuario celestial, pues el atrio ha sido dado a los gentiles, quienes lo pisotean. Sin embargo, el apóstol Juan agrega que se le ordenó medir el atrio con una caña que entendemos sería el símbolo de la ley de Dios. Así está escrito en Apocalipsis 11, versos 1 y 2, por lo cual nosotros, considerando esta declaración, entendemos que la falta de la fuente de bronce nos indicaría a aquellos creyentes que después de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no consideran necesario limpiarse de sus pecados después de aceptar el sacrificio de Jesús. Es decir, estos creyentes no consideran necesario cambiar o reformar sus vidas adecuándolas a la ley de Dios. Les faltaría, por tanto, en su doctrina la fuente de bronce. Estos serían los gentiles de la visión de Apocalipsis 11, versos 1 y 2. De allí que la Biblia diga que el atrio ha sido dado a los gentiles, pues tales creyentes que solo miran el altar del sacrificio ignoran la fuente de bronce, y así de esta manera estarían pisoteando con su incompleta doctrina el atrio del santuario, y serían por tanto los gentiles del cual habla la Biblia. Y esta conclusión sería realmente relevante, ya que aquí estarían involucrados casi el 100% de aquellos creyentes llamados cristianos, que solo aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero no cambian o reforman sus vidas, buscando la santidad, la cual significa conformidad a la ley de Dios. Estos serían pues aquellos cristianos que rechazan la observancia de la ley de Dios, pues piensan que solo basta recibir el sacrificio del Señor Jesús, pero que no ven la necesidad de lavarse o de apartarse de las inmundicias del pecado. De allí que Ellen White nos declare que es necesario un cambio en el carácter de todos aquellos que dicen creer en Jesús,
pues deben buscar alcanzar un carácter santo para acceder al reino de Dios. Un mensaje que, como vemos, solo nuestra denominación adventista conoce y predica en este final de los tiempos. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué objeto se vio en visión en el santuario celestial? Bien, uno de los objetos que sí vio el apóstol Juan en su visión del atrio del santuario celestial fue el altar del holocausto. Así lo encontramos escrito en Apocalipsis 6:9, que nos dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, en el atrio del santuario del cielo sí había un altar del sacrificio, muy similar al que existía en el santuario terrenal. Sin embargo, debemos hacer la siguiente observación. El altar del holocausto se utilizaba para ofrecer allí los corderos en sacrificio. Sin embargo, en esta visión que nos declara Apocalipsis 6:9, el altar del holocausto nos muestra a aquellos que dieron su vida en sacrificio a causa de la palabra de Dios y de su testimonio fiel al Señor. Es decir, estas personas que murieron por causa del testimonio de Dios son los mártires de Dios, tales como Abel, los santos profetas, los apóstoles, ya sean Pedro, Jacobo, Esteban, Pablo, así como también todos aquellos que murieron en las persecuciones romanas y del papado. Ellos, según la Escritura, se encontraban al pie del altar del sacrificio. Y aunque sabemos que los que perecieron a causa del Evangelio fueron millones, sin embargo, en esta visión todos ellos están reunidos al pie del altar, lo cual nos indica lo gigantesco que es el atrio del templo celestial para albergar a millones de santos mártires junto al altar del sacrificio. Bueno, sigamos viendo qué otros objetos más vio el apóstol Juan en su visión del santuario celestial. Tenemos un segundo subtítulo que dice: objetos dorados. Pregunta número 4. ¿Qué otro objeto del santuario terrenal aparece en visión al apóstol Juan y qué es similar en las dos? Bien, otro de los objetos que el apóstol Juan vio en su visión del santuario celestial fue el altar de oro del incienso. Así está escrito en Apocalipsis 9:13, que nos dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aquí es necesario recordar que en el santuario terrenal, el altar de oro del incienso estaba ubicado en el lugar santo, delante de la cortina que lo separaba del lugar santísimo. Aquí, delante del altar de oro del incienso, cada mañana y cada tarde, de manera continua, Aarón u otro sacerdote ofrecía el incienso aromático delante de la presencia de Dios, junto con la sangre del sacrificio matutino o vespertino, mientras que los hijos de Israel oraban fuera del santuario. Y así, a través de esta ilustración que nos ofrecían los servicios diarios en el santuario terrenal, también podemos entender lo que ocurre aquí en el santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ofrece el incienso aromático junto con nuestras oraciones y las presenta a Dios, el Padre Celestial, junto a los méritos de su justicia y de su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué es similar en las dos? Bien, lo que es similar en los dos santuarios es tanto el objeto, es decir, el altar de oro de incienso, como también el servicio sacerdotal, pues en ambos lugares encontramos un altar para el incienso, y también encontramos a un sacerdote que se presenta delante de este altar con incienso y con la sangre del sacrificio para efectuar su ministerio. En este sentido, vemos que el santuario terrenal nos ilustra perfectamente lo que sucede en el santuario celestial, pues como está escrito, el santuario terrenal era solo un modelo o copia del santuario celestial. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué más se ve en el Apocalipsis que era característico del santuario terrenal y qué hace el ángel frente al altar de oro? Bien, otro de los objetos del santuario terrenal
que nos muestra el libro de Apocalipsis es el incensario de oro, el cual estaba en la mano de un ángel, quien, cual sacerdote de este gran templo celestial, lo llevaba con incienso para ofrecerlo delante del altar de oro. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 8:3, que nos dice: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Una acción que, como sabemos, era característica de los sacerdotes hebreos en el santuario terrenal, pues en los servicios diarios, ya sea de la mañana o de la tarde, el sacerdote siempre debía entrar al lugar santo portando el incensario de oro con el incienso aromático, para ofrecerlo delante del altar. Una acción que vemos es repetida en el cielo por el ángel de Apocalipsis 8:3, por lo que en este sentido, la visión de Juan del templo celestial guarda una gran similitud con las actividades que se desarrollaban en el santuario terrenal, pues tanto los objetos como los servicios que allí se desarrollaban se repiten en el santuario del cielo. Y esta es una observación muy importante, pues para entender el libro de Apocalipsis necesitamos tener en mente el santuario terrenal, sus objetos y los servicios que allí se desarrollaban. Por eso el lenguaje nos dice en la página 324 del libro Patriarcas y Profetas que el santuario terrenal fue construido por Moisés como un modelo o copia del santuario celestial. Asimismo, el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 9:9 que el santuario terrenal era un símbolo para este tiempo presente. Pues hermanos, es en este tiempo que necesitamos entender la obra de Dios en el santuario celestial, una obra que está descrita en el libro de Apocalipsis, pero esta obra no lo podremos entender si no conocemos el santuario terrenal, sus objetos y sus servicios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué hace el ángel frente al altar de oro? Bueno, de acuerdo a la escritura, lo que hace el ángel frente al altar de oro es ofrecer mucho incienso junto con las oraciones de los santos. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 8, versos 3 y 4, que nos dice: y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Es decir, apreciados hermanos, el ángel de Apocalipsis 8 estaba efectuando la labor sacerdotal típica de los servicios diarios en el santuario terrenal. Y como señalamos antes, esta era una acción muy característica de la actividad de los sacerdotes durante el servicio diario en el santuario, pues cada mañana y cada tarde el sacerdote debía llevar su incensario lleno del incienso aromático para ofrecerlo delante del altar de oro del incienso, mientras que afuera del tabernáculo el pueblo hebreo se encontraba en estado de oración. Como nota adicional, creemos que este ángel que está ofreciendo el incienso delante del altar de oro del incienso es en realidad nuestro Señor Jesús, pues solamente los sacerdotes podían ofrecer el incienso delante de Dios, y Cristo es nuestro sumo sacerdote en este templo celestial, por lo que es evidente que este ángel de Apocalipsis 8, que presenta el incienso con las oraciones, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un último subtítulo que dice: perdido en la tierra, pero existiendo en el cielo. Pregunta número 6. ¿Qué objetos en el lugar santísimo no existieron más tarde en el templo terrenal, pero fueron vistos en visión en el templo celestial? ¿Y qué significado tiene para el pueblo de Dios hoy? Bien, los objetos del lugar santísimo del santuario terrenal, que no existieron más en este santuario porque se perdieron definitivamente, fueron el arca del pacto y las 2 tablas de la ley. Sin embargo, el apóstol Juan, en su visión del templo celestial, vio estos 2 objetos al abrirse el templo de Dios. Así lo encontramos escrito en Apocalipsis 11:19, que nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Siendo aquí la apertura del templo, la apertura del segundo departamento del santuario, es decir, del lugar santísimo.
pues solo en el lugar santísimo se encontraban estos dos importantes objetos sagrados, es decir, el arca del pacto y las dos tablas de la ley. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué significado tiene para el pueblo de Dios hoy? Bien, el hecho de que el arca del pacto, que contiene las dos tablas de la ley, se encuentre en el lugar santísimo del templo celestial, es una declaración maravillosa y alentadora para el pueblo de Dios, pues a pesar de haberse perdido en la tierra, estos dos importantes objetos sagrados, sin embargo en el cielo, sí están presentes en su lugar correspondiente, que es el lugar santísimo, lo cual nos indicaría en primer lugar que Dios es veraz y no ha cambiado, pues no ha eliminado su ley, la cual existe y sigue siendo la base de su gobierno. Pero en segundo lugar, nos indicaría que la ley sigue siendo la regla que debe regir nuestras conductas. Recordemos que los que guardan los mandamientos de Dios son los que le han conocido y que los que rechazan estos santos mandamientos se engañan a sí mismos y no tienen con ellos la verdad. De manera complementaria, Ellen White nos dice que cuando se abra el templo de Dios en el cielo, esto según Apocalipsis 11:19, será un tiempo de triunfo para todos los que han sido fieles y veraces. En el templo se verá el arca del testamento, en la que se colocaron las dos tablas de piedra en las que está escrita la ley de Dios. Estas tablas de piedra, que ahora se encuentran en el arca del pacto, serán un testimonio convincente de la verdad y las afirmaciones vinculantes de la ley de Dios. Así está escrito en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7 y en la página 972. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué contenía el arca del pacto en el santuario terrenal, que era tan precioso? ¿Y qué hay dentro del arca celestial? Bien, como vosotros ya sabéis, lo que contenía el arca del pacto del santuario terrenal eran las dos tablas de piedra de la santa ley de Dios, es decir, la ley de los 10 mandamientos, aquellas que habían sido escritas por Dios mismo con su propio dedo y con su propia escritura, tal como lo dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 10:4. Y justamente este contenido, que era obra de Dios, era lo que hacía precioso al arca del pacto, el contener la ley escrita por Dios mismo, ley que Dios, al descender del cielo sobre el monte del Sinaí, se le entregó a Moisés como señal de su pacto con Israel, y de allí el nombre Arca del Pacto, pues la ley era el pacto de Dios con el pueblo hebreo, tal como está escrito en Deuteronomios 4:13. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué hay dentro del arca celestial? Bien, de acuerdo a la escritura, entendemos que esta misma ley que existía dentro del arca del pacto del santuario terrenal también existe en el cielo y está contenida en el arca del pacto del templo celestial. Pues el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 11:19 que él vio en el cielo abrirse el templo de Dios y allí estaba el arca del pacto, es decir, el arca de la ley de Dios, pues como está escrito en Deuteronomios 4:13, el pacto es la ley de Dios. Esta visión profética debe ser para nosotros un testimonio convincente de la permanencia e inmutabilidad de la santa ley, por lo cual nosotros hacemos bien en guardarla y en dar testimonio de ella al mundo entero. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.